Narrativas en Juego. Es un podcast literario que nace desde la Escuela David del Curto en Requinoa, con las voces, ideas y cuentos de estudiantes de séptimo básico que escriben, sueñan y se expresan a través de la palabra. Aquí se mezclan libros, imaginación y escritura creativa. Esto no es solo un taller, es un espacio para contar lo que llevamos dentro. Proyecto financiado por el Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este quinto episodio ya de Narrativas en Juego. Imagínense cómo ha pasado de rápido el tiempo. Acá las palabras se pintan, los trazos se vuelven historias y la memoria se convierte en voz, para descubrir juntos y juntas nuevas formas de mirarnos, de leernos, desde la Escuela David del Curto, acá en Requinoa, directo a tus oídos. Hoy encendemos nuevamente este laboratorio creativo, laboratorio de imaginación, donde las y los estudiantes de séptimo básico se transforman en reporteros y reporteras, en sagaces escritores y cronistas, y que nos vienen a contar y a soñar su propia ciudad, porque preguntar también es una manera de dibujar el futuro. Queremos agradecer este quinto capítulo, esta saga de este programa Narrativas en Juego, primero a la Biblioteca Pública 45 de Requinoa, a su encargada Alejandra Aranda, también al Centro Cultural Sembrando Magia, que hace posible este encuentro y nos recuerda que la cultura florece en comunidad. Por supuesto, un saludo a la Escuela David del Curto, a su directora y a la profe jefe Caterina Ahumada, que nos acompaña el día de hoy. Aquí les pedimos también un aplauso, por favor. Finalmente, queremos decir que Narrativas en Juego es posible gracias al financiamiento del Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque leer, escribir y crear también es una manera de celebrar. Hoy me acompañan tres voces que ya saben preguntar, que me han seguido en este camino, en este proyecto interesante de narrativas. Ellas son Dominique y Ailín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Axel. ¿Cómo estás, Axel? Bien, muy buenas tardes. Ay, qué bueno. Oye, bueno, pasamos ya el 18, celebraciones de fiestas patrias. Quería preguntarles cómo lo pasaron, qué hicieron, se comieron algún anticucho, alguna empanada, jugaron juegos típicos. Voy a partir por ti, Axel. ¿Qué hiciste? Cuéntame algo. Yo fui a la fonda, jugué hartos juegos, me comí un handroll. Pero un handroll no es tan chileno, o sí, igual. Poco. No, es un handroll como allá en otros países. Bueno, Dominic, ¿cómo estuvieron tus celebraciones 18eras? Yo fui a Santiago ¿Ya? a pasar el 18 con mi papá y salimos a la fonda, bailamos mucha cueca. ¿Bailaron cueca? Sí, y comimos mucho. Oye, ¿y en qué parte de Santiago fueron las fondas? ¿Te acuerdas dónde quedaban? En los huertos familiares. Huertos familiares. Y Ailín, en tu caso, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Yo fui a la fonda de Requinoa ¿Ya? y a la de Rancagua con mi papá. Ya las de Rancagua. ¿Y cuál te gustaron más? Se podría decir que la de Rancagua porque tiene más variedad de juegos, pero había mucha gente. Había mucha gente. Sí, entonces yo entre Rancagua y Requinoa prefiero la de Requinoa, con menos gente que Rancagua. Más familiar. Yo el sábado iba a ir a las de Requinoa y llovió mucho el sábado. Así que Pero no se va a hacer. No pude salir. Entonces, Algo así supe, se va que a iban a hacer repetir una unos fines de mini semana, una mini fonda, un 18 chico. Así que bueno, con esta energía 18era iniciamos este quinto capítulo. Esto es Narrativas en Juego. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando Narrativas en Juego, donde las palabras toman forma y las ideas vuelan. Desde Requinoa seguimos contando lo que llevamos dentro. Regresamos, esto es Narrativas en Juego. Acá las palabras se transforman en sueños, en realidades, pero también en colores, sobre todo con nuestro invitado especial del día de hoy. Recibimos a un artista que la verdad es muy importante, me siento muy contento y orgulloso que haya aceptado esta invitación. Esta persona, este artista que se encuentra a mi lado, ha pintado y ha escrito sobre Valparaíso como pocas personas lo han logrado. Ha convertido de sus calles, sus luces y también sus sombras un relato profundo y conmovedor. Queremos darle la bienvenida al pintor, al escritor y cronista Gonzalo y la Vaca Astorga. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este viaje hasta llegar acá a Requinoa? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá, de conocer
este lugar y a ustedes. Me parece muy buena idea que ustedes me entrevisten. Ese es como el sentido, ¿no? Que aquí nuestra reportera, si nuestro reportero pueda descubrir parte de tu vida y también de tu obra y de cuáles han sido tus como lineamientos artísticos y cuáles han sido tus motivaciones. Voy a contar un poco del currículum de nuestro entrevistado. Gonzalo Ilavaca nació en Concepción en el año 1959. Dicen acá, esto lo dicen las crónicas, ¿será verdad que dejaste la carrera de medicina para dedicarte a tu pasión que es la pintura? ¿Fue tan así o no? La medicina me dejó a mí. La medicina te dejó a ti. Sí. Sí, pero es una buena anécdota esa, ¿o no? Sí. Imagínense, porque él es un conocido y destacado artista nacional, pero podría haber sido la persona que nos hubiese estado ahí operando en el hospital si es que no hubiésemos enfermado, pero cambiaste el bisturí por la brocha. Sí, sí. Es que cuando estudié 3 años medicina, que se estudia el cuerpo, la anatomía, los nervios, el cerebro, todo lo que esa parte me gustaba mucho. Pero al tercer año te llevan al hospital y cuando vi una sala llena de enfermos, me deprimí. Y dije, yo no puedo sanarlo si yo no estoy sano, ¿no? Entonces dije que mejor iba a ocupar el pincel, que es un bisturí, pero del alma. Así que, y es curioso porque me cargaba el color verde del hospital, pero este color verde que tienen acá me encanta. Y cuando yo me hice pintor, fui al Valparaíso, a un bar que se llama Roland Bar, que tenía el mismo color verde del hospital. Y en el bar ese color me encantaba, y en el hospital me cargaba. Claro, dependía del lugar, del contexto, parece. ¿Cómo explican eso ustedes? Bueno, la mirada de Gonzalo se consolidó en Valparaíso, esta ciudad-puerto, ¿cierto?, que ha retratado en cientos de cuadros, pero también en libros como ¿Dónde está el mar? Estamos viendo aquí algunos de sus libros. Esto es Valparaíso Roland Barthes. Este es Valparaíso para principiantes y moribundos. Y finalmente el que mencionaba ¿Dónde está el mar?, que esta es una antología póstuma sobre la ciudad. Hoy es reconocido no solo como un pintor neoexpresionista, sino que también como un cronista de la ciudad puerto. Vamos a indagar en qué significa ser un cronista, pero en el fondo es aquel espacio donde la palabra y la imagen dialogan juntas, ¿cierto? Para contar una memoria colectiva, una memoria que habla sobre Valparaíso. Entonces, lo primero es, nuevamente, darte la bienvenida, Gonzalo. Y bueno, ¿y cómo surge para ti esto de, si bien tú eres un destacado pintor, un artista gráfico muy conocido, ¿en qué momento te incursionaste en este otro terreno, en este otro campo de batalla, digamos así, como es la narrativa? Sí, lo que pasa es que las ciudades puertos, y Valparaíso es una de ellas, tienen varias cosas que se asemejan en distintas otras ciudades puertos. Por ejemplo, en todas las ciudades puertos hay el dios principal es el comercio. Y en todos los puertos el dios principal es el comercio. Todos los puertos tienen mezclas de culturas, mezclas de sangre, se juntan gente, marinos con mujeres del puerto, locales, qué sé yo. Todos los puertos tienen peligro, porque en todos los puertos siempre hay tráfico de drogas, de sustancias ilícitas, de tabaco antes, de alcohol, sí. de droga ahora. Entonces los puertos son peligrosos, son promiscuos, hay mezcla de cultura, hay mezcla de raza, hay mezcla de objetos. Por ejemplo, el rock llegó a Chile gracias a un disco que venía en un barco. ¿Te fijas? El papá marinero le traía a su hijo un disco de rock que venía de Liverpool, por ejemplo. Entonces se mezclan también la mercadería y todas esas cosas que estoy nombrando, dios comercial, mezcla, peligro, promiscuidad, es pasto para el arte. Es atractivo para el artista porque ahí está la figura humana, el ser humano en todo su potencial, desde el peligro a la belleza. Y por lo tanto hace que Valparaíso sea una ciudad, al tener un dios comercial, el porteño tiene que saber el bla bla para vender su producto. Como ningún comerciante no puede no saber hablar, ser mudo prácticamente, ¿no? Entonces, no es como un campesino que tiene una huerta, él puede hablar en silencio con esa huerta, con las plantas, con la cebolla, pero para salir a venderla al mercado tiene que hablar. Entonces el porteño es un gran hablador y yo soy un gran pintor en el sentido que me gusta mucho en mi vida personal, en mi vida pintor. Y me metía a los bares y yo pintaba los bares, me metía al mercado, me metía aquí y allá, pero me contaban historias que no podían ser pintadas. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pintando a un lanchero, pero el lanchero me cuenta su historia, yo dije, chuta, los porteños son buenos para contar historias. Al ser muy promiscuo, en una micro, en una plaza, tú te puedes sentar al lado de una persona que desconoce, que no te conoce a ti y te puede contar cualquier cosa que hizo ayer o hasta ayer o que le pasó en su vida. Cosas de repente muy dramáticas o muy íntimas y no se las oculta.
son buenos habladores. Entonces yo dije, no me bastaba solamente hacer, ¿cómo se llama? Pintar, sino que habían historias detrás de esos personajes. Y por eso saqué un libro, no sé si... No, otro libro. Oye, Gonzalo, pero... Este libro, por ejemplo, donde yo voy contando historias de personajes porteños que yo encontraba en la calle. Por ejemplo, aquí este es un señor violinista que tocaba en la calle, pero que ahí ha sido profesor de una escuela, maestro de música, y tienen una vida impresionante. Este señor, por ejemplo, Juanito López, era un vecino que vendía pescado cerca de la casa. Y yo le pregunté, ¿por qué vende pescado? Porque sus hijos eran pescadores, qué sé yo. Y él me cuenta que estuvo en Suecia, que su hija se lo llevó a Suecia. Los porteños, muchos porteños viajaron a Suecia durante el golpe, qué sé yo. Hay muchos familiares porteños en Suecia. Entonces hay relación con otros países. Entonces este señor se fue a Suecia, pero allá le dio pena porque no sabía qué hacer. Entonces se puso a gritar por las calles de Suecia, vendo la merluza. Tenía nostalgia de su puerto y volvió, a pesar de que estaba en situaciones mucho más pobres. Entonces él cuenta su historia de por qué volvió al paraíso. Entiendo. Entonces, Oye, Gonzalo, está llena de historias así. Solo te iba como a hacer el recapitular de que probablemente no entraste en esta de la escritura por un límite que también te da el formato de la pintura. Porque la pintura es un cuadro y ahí queda, pero contar una historia con tanto desarrollo probablemente son las letras, las palabras las que podrían desarrollarlo de mejor manera. Ailín, por favor, ¿qué podemos conocer de Gonzalo? Yo tengo la pregunta de si usted recuerda su primer cuadro o su primer dibujo que para usted es importante. Cuando niño mi mamá fue pintora. Yo por el lado materno vengo de una familia de artistas, de escritores, pintores, qué sé yo. Entonces yo veía a mi mamá pintando. En mi casa había muchos libros de arte, de todas partes del mundo, de artistas de todas partes del mundo, que había una colección de arte que en los años 50 o 60 en el mundo empezó, la imprenta empezaron a desarrollar y a difundir arte de todas partes del mundo y esos libros estaban en mi casa. Entonces yo hacía campeonatos mundiales. ¿Qué pintor me gustaba más? Si era Leonardo, o si era Van Gogh, o si era Picasso. Entonces siempre estuve relacionado a la pintura y hacía dibujos también. Y una vez tengo un dibujo, está la foto, de mi papá me sacó como la edad de usted, más chico, 7 años, pintando con tiza en un pizarrón en mi casa, pero un pizarrón de 2 metros. Y después ese dibujo, por supuesto, se borró, pero sacó la foto. Y en esa foto salen 2 viejitos besándose, ¿ya? Y yo diría que ese es mi primer cuadro. Después, cuando crecí, pinté, qué sé yo, llegué a Valparaíso y aquí hay dos jóvenes besándose. O sea que esa cosa, ese viejito y esa mujer que se estaban besando, en el fondo era la pareja. Este marino con esta chica de la noche es la pareja. O sea, la pareja, el amor, el Adán y Eva siempre ha estado presente en mi pintura. Desde pequeño hasta ya más consagrado. Quiero decir que las cosas están en el inconsciente también y por eso mi primer cuadro tiene relación con esto también. Interesante. Dominique, ¿qué otro elemento pudiésemos indagar sobre Gonzalo? Si tuviera que pintar su infancia solo con 3 colores, ¿cuál elegiría? Elegiría el rojo, me gusta mucho. Elegiría el negro y elegiría el blanco. Igual que la Coca-Cola. ¿Sabes? Es que el rojo, el blanco y el negro son 3 colores impresionantes. Por eso la ocupan las marcas de publicidad, ¿ya? Las banderas, sí. son en esos 3 colores porque son muy llamativos. Entonces, por eso la Coca-Cola no son todos. Lo eligen por alguna razón, digamos. Sí. Axel, es tu turno. ¿Qué le gustaba dibujar a usted cuando era niño? Cuando era niño, siempre la figura humana. Yo siempre he pintado figura humana. Por ejemplo, si yo voy a un bosque y no hay nada que haya hecho el ser humano, una casa, qué sé yo, no puedo pintarlo. Si yo voy al mar y veo el mar, o desierto, si no hay nada humano, no puedo pintarlo. Pero si aparece un barco en el mar, que es una cosa hecha por humanos, yo puedo pintar ahí. Si aparece una mina en el desierto, por ejemplo, un campamento minero, o si aparece una carpa de circo o de gitanos en la carretera, en el desierto, yo puedo parar y pintarlo. Pero si no hay nada humano, por ejemplo, pura naturaleza, no puedo pintarlo. Y me parece bien porque no se puede competir con el buen Dios.
¿ya? Entonces, la figura humana para mí es lo principal y por eso siempre en todo mi trayecto pictórico yo después me fui dando cuenta después, por supuesto uno se pone a pintar, cuando pinté ese abuelito no estaba pensando en la figura humana necesariamente, pero me di cuenta que lo mío era la figura humana y por lo tanto a través de mi pintura yo tenía que contestar la pregunta más antigua que se ha hecho el ser humano, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces toda esta cosa que yo hago con Valparaíso es para preguntarme quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y ahí está la cosa religiosa, la cosa económica, la cosa científica, la cosa urbana, la cosa artística, está todo mezclado, el consciente, el inconsciente, porque el qué somos y a dónde vamos se tiene que contestar no solamente a través de la ciencia, también a través de las religiones, de las creencias, de los sueños, del inconsciente, del mito, de la leyenda. Entonces para mí figura humana significa contestar esa pregunta. ¿Cómo van esas respuestas? ¿Más o menos bien o hay que seguir indagando? Porque son preguntas existenciales. Son preguntas existenciales que uno se las pregunta a sí mismo, pero es una respuesta colectiva y por lo tanto en cada época tenemos una respuesta distinta. Va variando. Pero estamos en un mundo peligroso. Sí, eso conversábamos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo peligroso, mucha guerra, mucha destrucción de la naturaleza y por lo tanto mucha destrucción del hábitat. A mí como pintor lo que más me interesa mezclar es la vida, el arte y el hábitat, ¿ya? Pero si yo fuera científico pensaría en la vida, la ciencia y el hábitat. Si fuera economista, la vida, la economía y el hábitat. ¿Qué se repite siempre? La vida y el hábitat. Y la profesión que uno tenga es la herramienta para trabajar esas dos cosas, la vida y el hábitat. Entonces, ¿qué es el hábitat? El hábitat es todo lo que tiene que estar funcionando para que haya vida en un lugar. La vida es lo más preciado que tenemos. El único planeta en todo nuestro sistema de nuestra galaxia que tiene vida, entonces estar vivo es una cosa impresionante. Y lo que nos permite estar vivos es el hábitat, que es el planeta Tierra. Entonces, si hacemos economía, si hacemos ciencia, si hacemos historia, literatura, pintura, sin preguntarnos qué es la vida y si es el hábitat, no estamos haciendo la pregunta correcta. Tenemos que actuar siempre en la cosa integral. Vida, hábitat. ¿Ya? El primer hábitat es tu cuerpo. Tú eres un hábitat de algo, ¿ya? Por ejemplo, nuestro cuerpo viven bacterias, virus. Ellos no podrían vivir si no estamos nosotros y nosotros no podríamos vivir si están ellos. Somos un hábitat, ¿ya? El cuerpo es nuestro primer hábitat. El segundo hábitat es nuestra casa. Por ejemplo, en la pieza de ustedes, te apuesto que es el lugar sagrado de ustedes, donde ahí mandan ustedes. Ese es tu hábitat, ¿ya? Es sumamente precioso cuidarlo. Tu cuerpo también. El tercer hábitat es tu casa y después el tercer hábitat es la ciudad donde tú vives. Y el cuarto hábitat es el país y el quinto es el continente y el sexto es el planeta Tierra. Uno siempre hay que pensar desde los chicos hasta los grandes. Yo me di cuenta de eso, por ejemplo, cuando hablamos del agua, hay gente que dice, oye, se están robando el agua. Otros dicen, se están contaminando el agua. El otro dice, qué sé yo, que hay sequía. Ya entonces dije, para hablar del agua tenemos que hablar de todo el ciclo vital del agua. Donde empiezan los cerros, los glaciares en la cordillera, las napas subterráneas, los ríos, las lagunas, hasta llegar al mar. Y del mar vuelve a través de las nubes a la cordillera con la lluvia. Ese es el ciclo vital del agua, ¿ya? Entonces uno se pregunta, no puedes hablar si hay sequía o si hay saqueo. Tienes que hablar de todo el ciclo vital, de la forma de la vida, del hábitat, ¿ya? Y entonces uno se pregunta, ya, entonces, ¿cuál es el ciclo vital del ser humano? Si el ciclo vital del agua es de la cordillera al mar y del mar a la cordillera, el ciclo vital de nosotros es nuestros cuidados sociales, el derecho a trabajar, a estudiar, la salud, qué sé yo. Esa es una parte, pero el segundo es en la ciudad donde vivimos, ¿ya? Por ejemplo, acá. El tercero es el patrimonio que se hace en esa ciudad, que es la memoria de todo. Y el cuarto es el cuidado de la naturaleza. Ese es el ciclo vital. Ahí están conectados. Ahí están todos conectados. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Cuál es el patrimonio que origina esa sociedad? Es tan importante. Y el cuarto es el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Ese es el ciclo vital, ¿ya? De nosotros, de todos. Entonces, cuando hablemos de nosotros, la gente se dice, no, que yo tengo derecho a la educación. Sí, pero también tienes que tener cuidado de la naturaleza, porque uno solo sin el otro no va. Claro, están relacionados. Es un ciclo. Si tú rompes un lugar,
por economía rompen naturaleza, esa cosa se devuelve en contra. Bueno, estamos acá en... Si alguien rompe tu pieza, Sí. tienes que protegerla porque Exacto. está Hay que conservarla y proteger. Sí. Pero bueno, estamos acá en Narrativas en Juego junto a Gonzalo y la Vaca en este espacio donde las palabras y la pintura también se unen. Vamos a un breve intervalo y ya regresamos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Regresamos a Narrativas en Juego. Estamos junto a Aileen, Dominique y Axel junto al destacado pintor y escritor nacional Gonzalo y la Vaca. Entramos ahora, ¿cierto?, en el corazón de la obra de Gonzalo, donde sus libros y sus pinturas nos enseñan que la ciudad, tal como hablábamos recientemente, puede ser un lienzo, pero también puede ser aquel espacio donde la memoria se escribe en colores y que el puerto, en particular Valparaíso, guarda historias que no debemos olvidar. Así que le doy a dar la palabra a mi amigo Axel para continuar con esta conversación. Si Valparaíso fuera un personaje, ¿cómo lo describiría? Muy buena pregunta. Lo describiría como un marinero que se pegó una farra y que quedó debajo de una barra, al lado de un perro. ¿Sabes lo que es una farra, cierto? Lo intuyen. Un marinero que tuvo una fiesta local. Eso sería. Claro. Enriquino podría ser un guaso que se quedó en la fonda, durmió Sí. al lado de la fogata. Claro, al lado de la fogata. Es siempre importante recordar que Valparaíso es ciudad-puerto, pero también es ciudad oceánica, ¿ya? Entonces, para mí, yo no puedo pintar Valparaíso si no está el mar, porque el mar es la historia de la ciudad, ¿ya? Y el mar también es la historia de la humanidad. En el planeta Tierra hay vida porque hay agua líquida y eso se llama mar. Si no hubiese mar, por eso en los otros continentes, en los otros planetas no hay vida porque no hay mar. Por lo tanto, el mar es lo más importante de todo, lo más precioso, que de ahí surgió la vida. Entonces, cuando yo pinto Valparaíso siempre, porque tenemos en esa cosa del patrimonio que hablamos de la ciudad, tiene dos cosas. Una, la condición de anfiteatro, que está encaramado en cerro, y por lo tanto de todas partes del cerro vemos el mar y un gran cielo, ¿ya? Entonces, ese gran cielo y ese gran mar son una verdadera terapia mental para nuestro cuerpo, porque nos tranquiliza, ¿ya? Ver el mar y ver el cielo. Hay ciudades que los edificios son tan grandes que la gente no alcanza a ver ni el cielo, ¿ya? Se empiezan a deprimir. En cambio, en Valparaíso tenemos un anfiteatro donde vemos mucho mar y mucho cielo, o sea, vemos mucha naturaleza. Y eso nos tranquiliza. Por ejemplo, si yo voy a comprar el pan a mi casa, vuelvo con 1 kilo de pan, pero con la vista de que un barco va llegando a puerto. Entonces ese pan es más rico que si no hubiese visto esa vista, ¿ya? Porque tranquiliza mi alma. Entonces hay gente que pelea en la noche, pero sale a ver el cielo estrellado o ver el mar, se tranquiliza. Entonces el mar y el cielo del paraíso es como si tuviéramos una terapia mental los 365 días del año, 24/7. ¿Quién paga eso? Es gratis. Entonces, por eso, cuando me hablan de Valparaíso, te mencioné un marinero, porque esa es, a pesar de que los barcos están cada día más computarizados, no tienen tantos trabajadores como antes, igual el viaje a través del mar y el marino tienen que ser siempre, para mí, son presentes en la historia de Valparaíso. Sí, son esos personajes icónicos que uno puede encontrar. Y si no son marineros, son gente que trabaja en el mar, como los pescadores. Está vinculado. Los oficios marítimos, el lanchero, el pescador, el mariscador, las personas que tienen el dique donde arreglan un dique flotante, donde reparan las naves. Hay harta gente que va a la playa a pescar para relajarse, no es que necesite comida. De la playa está con sus lienzos, qué sé yo. Entonces el mar los atrae. Eso para mí es sanarse. No, ahí están los recursos. Ahora sí, Dominique. ¿Cómo fue pasar de pintar a escribir libros?
fue muy natural para mí, porque hay que saber una cosa. Chile es un país de poetas, ¿cierto? Tenemos 2 premios Nobel. Y en el arte de Chile, en la mentalidad chilena, hay algo siempre con el verbo, con la talla, con el humor, con el dicho, ya sea en el campo o en la ciudad, ¿ya? Nosotros tenemos buena relación con la palabra. El chileno, no sé, será una cosa de nuestro país telúrico. Entonces, el arte de Chile siempre se ha hecho con poesía, o sea, siempre se ha hecho con imagen y con palabra. Por ejemplo, voy a nombrar artistas que no son poetas, porque por ejemplo, Nicanor Parra es un poeta, pero el artista pintor más famoso de Chile es Mata. Y si tú hablabas con Mata o las entrevistas de Mata, tú decías, este tipo habla con mucha poesía, ¿ya? La cantante más famosa de Chile es Violeta Parra, y es pura poesía. El cineasta más famoso de Chile, Raúl Ruiz, es pura poesía eso. Entonces yo me di cuenta que el arte en Chile tiene que ser poético, ¿ya? Por lo tanto tiene que saber ocupar bien la imagen o la palabra. Entonces para mí pintar y escribir estoy haciendo lo mismo, porque estoy tratando de pintar con poesía, ¿ya? Y si no me alcanzan los colores, puedo ocupar las palabras. Ahora yo prefiero pintar, porque ¿sabes por qué? Porque escribir es muy difícil, es muy trabajólico, porque cuando yo estoy pintando y digo ya voy a descansar, dejo el pincel y dejo de pintar en mi cabeza. Mi cabeza no sigue pensando, ¿y qué pasa si va con este color? En cambio el escritor, tú sabías, el escritor puede estar durmiendo y puede estar, hoy debería haber cambiado esta frase, debería haber cambiado esta otra. El escritor sigue escribiendo aunque no esté con el lápiz o con la pantalla. El pintor cuando termina de pintar el cuadro, la brocha la deja ahí, descansa, el pintor descansa. Entonces eso me gusta más de la pintura, que es menos esclavizante que escribir, ¿ya? Claro, cada arte también tiene sus propias bondades y sus propios defectos. Ailín. Claro. Como usted es escritor y escritor, ¿para usted las palabras son como colores? Buena pregunta. Las palabras son colores. No, yo creo que todo es poesía. Los colores es poesía, las palabras son poesía, las ciudades son poesía. Todo en la vida podría ser llevado a lo poético, ¿ya? Por eso cuando alguien, por ejemplo, termina una relación amorosa, está enojado, está triste, escribe algo, o sea, transforma una cosa negativa del amor, por ejemplo, una pelea, lo transforma en palabras. Entonces, pero no es que sean las palabras, es la poesía que hay detrás de eso. Para calmarse, cuando alguien escucha música, también hay el sonido, también es poético, y si tiene palabras, también es poético. Entonces, para mí todo es poesía, ¿ya? Todo es poesía, y entonces los colores debieran ser poéticos, y las palabras poéticas. Por lo tanto, un cuadro debería ser poético, en Chile por lo menos, que somos un país de poetas. Sí, nos vamos acercando ahí poco a poco a conocer más respecto de cuáles son las orientaciones, las motivaciones, pero también la poesía y la poética que está detrás de la obra del artista nacional Gonzalo Ilavaca. Esto es Narrativas en Juego. Hacemos una breve pausa nuevamente y ya retornamos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Regresamos a Narrativas en Juego. Estamos junto a Gonzalo Ilavaca. Este es nuestro 5º episodio de este capítulo que realizamos y este programa que efectuamos todas las semanas con nuestros estudiantes de la Escuela David del Curto de acá de la comuna de Requima. Gonzalo, ¿qué te ha parecido esta iniciativa? ¿Qué te ha parecido ser entrevistado por estas reporteras, estos periodistas de acá de la comuna de Requima? Me encanta relacionarme, compartir con los niños, con los jóvenes. Yo hago talleres con los niños de la edad de ustedes de pintura, que también sacamos relatos. Es decir, podríamos hacer un taller más adelante. Bueno, quizás podríamos hacer un taller aquí también en la escuela de ustedes. Me gusta la edad de ustedes porque la edad de ustedes todavía el mundo, ¿cómo se llama?, de las obligaciones no pesa tanto, ¿ya? Es verdad que tienen que ir al colegio, hacer tareas, pero en el fondo en su imaginación pueden tener sueños que no están rotos, ¿ya?
y a medida que uno va empezando a ser más grande, qué sé yo, la sociedad te va moldeando y va destruyendo tus sueños, va destruyendo tus ilusiones, tus emociones, no las emociones, pero sí ¿cómo se llama? Tu imaginación te la va achicando de alguna manera. Te la va formateando o limitando, ¿no? Sí, en cambio ustedes están en una edad maravillosa y por lo tanto yo me gusta acercarme a ustedes cuando me invitan a hacer talleres o conversaciones. Por ejemplo, esa pregunta que tú hiciste ¿cómo de los colores y las palabras? Ah, sí, pero las palabras son muy colores. Esa es una gran pregunta. Es una pregunta muy bonita porque no tiene nada que ver con el sistema. ¿Ya? No tiene nada que ver con el sistema. Entonces, ese tipo de preguntas a mí me gusta mucho y cuando hago esos talleres voy buscando ese tipo de preguntas y voy buscando cómo, a la vez ustedes cómo pintan, porque se pueden salir de márgenes, se pueden salir de la realidad, de la cosa más matemática y por lo tanto aparecen cosas que son sorpresivas como ese tipo de preguntas que son pura imaginación. Oye, Axel, y cuando nos mostraba, ¿te acuerdas que al inicio Gonzalo nos mostraba sus libros? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustaría preguntarle a Gonzalo respecto de esta obra, que es una obra narrativa, pero que también mezcla, si te fijas, los colores y su obra pictórica? En su libro, ¿A dónde está el mar?, por muchas cosas de Valparaíso, si los niños pudieran responderle, ¿qué le dirían? Si los niños pudieran responder, ¿qué cosa? De su libro, ¿A dónde está el mar?, ¿qué cree que le respondería a los niños? Eso tendrían que preguntármelo primero a los niños, tendrían que verlo. Yo voy a dejar un ejemplar aquí en la biblioteca para que vayan viendo el libro y así ustedes pues, me pueden hacer preguntas, ¿ya? Pero... Ya vamos bien con la tarea pendiente, sí, ¿me parece? Sí. Quedemos con la tarea pendiente porque en el fondo la idea, porque miren lo interesante que hay acá en esta propuesta editorial y gráfica, donde hay una historia detrás, no es solo como el concepto gráfico, sino que hay una historia y hay un concepto y hay palabras que eran colores, como decía Aileen. Así que nos quedamos con la tarea pendiente, Axel, pero bueno, es una noticia la que nos cuentas, o sea, nos vas a dejar ejemplares para la biblioteca. Le voy a dejar un ejemplar de eso y del libro también de acá para que tengan en la biblioteca. Y así pueden acercar ahí. Es una buena noticia, ¿viste? Vamos a poder tener para que nuestros escritores, y lectores y lectoras puedan acceder a la obra de Gonzalo. Aileen. ¿Por qué usted cree que es importante conocer y querer el lugar donde vivimos? Es muy importante porque generalmente la gente en el mundo actual, el 50% de la población mundial vive en el campo y el 50% de la población vive en la ciudad. Pero hace 100 años atrás el 80% vivía en el campo. Y cada vez la gente va habitando la ciudad, ¿ya? Va a llegar un momento en que la mayoría de la cantidad de la población del mundo vive en la ciudad. Lo importante es que los que viven en el campo o viven en la ciudad conozcan su territorio, conozcan la historia, conozcan su propia... y de qué manera ustedes participan en esa historia. Por ejemplo, los que vivimos en ciudades como nosotros, como todos los que estamos acá. La ciudad es uno de los inventos humanos más fantásticos que hay. Primero porque se hace entre todos, ¿ya? No hay alguien que sea dueño de una ciudad. La ciudad la hacen todos, el tipo que pasa vendiendo la leche, el que opera en el hospital, el que estudia, el que hace de maestro, etc. Entonces la ciudad es una construcción colectiva fabulosa. Y... Estamos ahí con audio ambiente, no se preocupen que de estar en vivo es así. Vámonos a Gonzalo. En la ciudad hay alguien que pone una radio y suena música, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la ciudad es un invento colectivo extraordinario porque ahí somos lo que somos y vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, hay que tenerle mucho amor a la ciudad y mucho cuidado, ¿ya? Para que no destruir esa historia que hay en la ciudad. Y no solamente es una cosa colectiva, sino que es una cosa heredada, porque es colectiva, la estamos haciendo ahora, estamos haciendo radio en la ciudad, pero al mismo tiempo la estamos haciendo en esta casa que tiene sus buenos años, me imagino. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, la ciudad es una herencia que nosotros recibimos de los antepasados que fueron, desde ya sea tus papás, tus abuelos, hasta gente que no conociste nunca, hace 100, 200 años, que fueron construyendo el lugar donde habitamos ahora, ¿ya? Entonces es un esfuerzo muy grande, ¿ya?
hacer construcciones, hacer ciudad, habitar la ciudad, qué sé yo, que si tú tienes hambre puedas salir a comprar y comer. Entonces la ciudad es un invento maravilloso del ser humano y por lo tanto lo que pasa en una ciudad es lo que vamos a hacer nosotros. Y hay que cuidar eso. Le preguntaron a un guardaparque en África, ¿ya? Y él dijo, nosotros, o sea, se refería al guardaparque, pero también a la humanidad entera, es decir, nosotros vamos a cuidar lo que amamos, vamos a salvar lo que amamos. Y amamos lo que conocemos, conocemos lo que nos enseñaron. Fantástica la frase. Maravilloso. ¿Cachai? Eso es lo que va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que amar, pero para amar tenemos que conocer, y para conocer tenemos que enseñar. ¿Ya? Nos tienen que enseñar a amar la ciudad, porque la ciudad es nuestro invento más fantástico que tenemos como seres humanos. Esa es la idea, ese es el espíritu. Estamos ya terminando este 5º capítulo, sin antes darle la palabra a Dominique, porque ya estamos en el tiempo, nos está esperando el bus afuera y ya nos tenemos que ir. Dominique. Si tuviera que enseñar a un niño a mirar Valparaíso, ¿qué le mostraría primero? Lo primero que haría sería llevarlo al Muelle Prat a dar una vuelta en lancha. Porque si vives en un puerto, lo primero que tienes que ver es la ciudad desde el mar, porque el mar es el origen de la ciudad. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, mirar la ciudad desde el mar. Buenísimo, lo vamos a anotar y te vamos a cobrar la palabra cuando vayamos de gira. Así que si ustedes algún día van a Valparaíso y no andan en lancha, todavía no llegaron a Valparaíso. Sí. No, pero tenemos ahí ya a nuestro guía, que es Gonzalo y la Vaca, que nos va a subir arriba de esa lancha y nos va a llevar a conocer esa ciudad un día para arriba. Esto es Narrativas en Juego, estamos concluyendo, lamentablemente digo por el tiempo, este 5º episodio. Queremos agradecerte, Gonzalo, por tu tiempo, por haber viajado en este periplo hasta llegar acá a la biblioteca pública, y preguntarte cómo lo pasaste, qué te pareció este episodio, esta experiencia. Muy bien, como dije, me encanta conversar con ustedes, y me encanta que sea en una biblioteca, porque la mejor manera de recordar nuestra historia y dejar nuestra historia, nuestra parte, es a través de los libros. Es una muy buena posibilidad, porque el libro no es lo mismo que la pantalla. Cuando nos corten la luz, vamos a poder seguir leyendo el libro. Exacto, no dependemos. Entonces, para mí el libro es muy importante, y el conocimiento que hay de la historia de la humanidad en los libros es extraordinario. Entonces, estar en una biblioteca que se preste para eso me hace muy bien, me hace mucho sentido. Estamos muy Me agradecidos. alegro que ustedes estén interesados en hacer programas de radio y con literatura. Los felicito, así que continúen, porque eso les va a dar herramientas para vivir mejor la vida. Esa es la idea, que queremos perseverar, así que te agradecemos nuevamente. Esto es Narrativas en Juego, un espacio donde la imaginación florece, donde la memoria se transforma en relato y donde las palabras nunca dejan de crecer. Gracias a la Escuela David del Curto, a la Biblioteca Pública 45 de Requinoa, al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube los días miércoles. Director, es los días que subimos los capítulos, así que nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Narrativas en Juego, un espacio donde la literatura se vive, se escucha y se crea. Búscanos y escúchanos en Spotify y YouTube. Nos reencontramos en el próximo capítulo para crear nuevos mundos imaginarios. ¡Hasta pronto y que vivan las historias! Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.